chicos, bienvenidos al Oráculo de Psique y bienvenidos a nuestra tirada de tarot interactivo semanal. Ya sabéis que cada domingo hacemos una tirada donde vemos, pues eso, precisamente qué energías vamos a tener disponibles durante la semana. Esto lo vamos a hacer utilizando oráculos y también vamos a utilizar tarot. Ya vais a ver que cada opción va a tener, como en cierta manera, una doble tirada. Mirad, chicos, antes de nada avisaros y deciros que hoy precisamente, en el momento en el que vais a estar viendo este tarot interactivo, tenemos una lunación bastante importante, la tenemos en Libra. Ya sabéis que es el eje de las relaciones Libra-Aries, así que todos los temas relacionados precisamente con los socios, con las parejas, con nuestras relaciones en general van a estar movilizándose. Además, lo va a hacer con unos aspectos un poquito tensos, ¿de acuerdo? Va a estar involucrado también Marte, así que atentos porque ya no solo en estos días, puede ser que los que seáis más sensibles ya lo hayáis venido notando días anteriores, pero va a ser un periodo más o menos de unos 6 meses donde esto también se va a ir desarrollando de alguna manera. Así que tenerlo en cuenta porque puede ser que estas temáticas también estén bastante más movilizadas. Ahora, como siempre, chicos, vamos a utilizar este maravilloso oráculo de Spirit of the Animals y con este oráculo precisamente vamos a sacar las dos opciones para que podáis elegir. Así que nada, chicos, ahora sí vamos a concentrarnos. Antes de nada, sobre todo, espero que hayáis tenido una bonita semana. Ya me dejaréis en comentarios. Y venga, vamos a concentrarnos. Primero vamos a sacar una carta para la opción número 1. Venga, vamos allá. Bueno, tenemos, fijaros, la carta del pico que nos habla de vibración y nos dice que has nacido para brillar y para inspirar. Practica la humildad y en cierta manera aléjate de los celos. Sé agradecido también por la vida y por todas aquellas cosas positivas que se acercan a ella. Sé real o sea verdadero con respecto a ti y reconoce tu propio brillo. Una carta muy bonita, chicos, para tener aquí como opción. Y ahora sí, vamos con la opción número 2. Vamos a ver qué carta tenemos para nuestra opción número 2. Bueno, madre mía, fijaros, tenemos la carta del dragón y nos está hablando de tú eres en cierta manera, a ver, ¿cómo lo explico? En cierta manera sois como una vasija de conocimiento antiguo, en cierta manera nos está hablando que eres el maestro de tu destino y que también debes conectarte con tu dignidad propia. Esta carta además, chicos, es una carta muy mágica, así que la dejamos por aquí. Mirad, chicos, son cartas muy interesantes, ¿de acuerdo? Y chicos, tomaros vuestro tiempo para poder elegir qué carta es la que más os resuena. Algunos ya sabéis, siempre os lo digo, que hay personas que eligen solo una opción, algunos de vosotros sé que elegís las dos opciones y ya sabéis, si aterrizáis en este tarot interactivo semanal, aunque estemos fuera de esta semana, recordad que puede ser interesante para vosotros porque posiblemente tenéis algún mensaje. Recordad que los tarots interactivos en realidad siempre son atemporales, ¿de acuerdo? Así que nada, tomaros vuestro tiempo para poder elegir. Tenemos la opción número 1, que tenemos el pavo real, el pico, que con la vibración, y la opción número 2 tenemos al dragón, que nos habla de supernatural. Así que ahí os lo dejo. Bienvenido, opción número 1, si la carta que has elegido es esta preciosa carta, nos habla del pico o del pavo real. Y mirar, esta carta, el mensaje que tiene, la verdad es muy bonito. Primero es una carta que nos habla de centrarnos también en nuestro propio brillo y en reconocerlo también. Si sois personas que normalmente tenéis tendencia a desvalorizaros un poco, quizás esta semana os puede ayudar realmente a conectar con esta energía. Es una carta además que nos habla en cierta manera de conectar con nuestros propios dones y en cierta manera también reconocerlos. Quizás, chicos, esta carta lo que nos está diciendo es que no es el momento de centrar nuestra atención en cómo lo hacen los demás, en qué es lo que tienen los demás, sino que es un momento para valorarnos a nosotros mismos y buscar sacar nuestro propio brillo interno. Esta carta además nos está diciendo que puede ser una semana muy inspiradora para vosotros, pero que además os podéis convertir en personas muy inspiradoras también para otros, chicos. Así que atentos porque es una semana importante para brillar, para mostrar quiénes sois realmente y no solo para mostrarlo, sino para que vosotros realmente seáis conscientes de ello. Así que, chicos, me parece una carta muy bonita y además una carta muy positiva. Vamos a dejarla por aquí, como hago siempre, chicos, para que la podáis tener presente. Y ahora sí, nos vamos con nuestro oráculo astrológico. Vamos a ver, chicos, qué energías vamos a tener a nivel semanal. Recordaros, ya sabéis que estamos con una lunación. Bueno, de hecho, chicos, ya os dije, ya os comenté que abril va a ser un mes muy potente energéticamente. Solo tenéis que ver
cómo está toda la parte geopolítica, que es una verdadera locura, y pensad que normalmente la parte, digamos, más global o social suele ser un reflejo a veces de nuestra parte interna, así que es importante también intentar conectar primero con nuestra parte interna para que las cosas, digamos, de forma externa puedan cambiar. Pero venga, vamos a centrarnos para la opción número 1, vamos a ver las energías para el día de hoy y qué es lo que nos va a deparar esta semana. Venga, vamos allá. Empezamos. Bueno, fijaros, tenemos la energía de Piscis. Tenemos por aquí energía de Sagitario. Tenemos por aquí la casa 2. Atentos con los recursos, chicos, que esta semana, mirad, vamos a intentar colocarlo bien, que ya sabéis que siempre se me tuercen. Venga. Tenemos por aquí a Júpiter. Bueno, chicos, ahora os voy explicando, pero me parece muy interesante. Mirad, empezamos de momento con esto. Mirad, lo primero que os he dicho, y creo que ya empezamos a ver la influencia que puede tener el eclipse, el eclipse, chicos, ya se me va la pinza. La lunación que vamos a tener en Libra. Fijaros que tenemos presente al signo de Libra y tenemos además a Juno. Juno también es un asteroide que se relaciona sobre todo con temática de parejas, también de compromisos. En este caso ya es ese compromiso que puede ya estar establecido. Así que atentos todos los que estéis en pareja, todos aquellos también que tengáis ya un compromiso establecido, porque hay temáticas que se pueden ir moviendo. En general, chicos, creo que, y de hecho, atentos porque aquí pueden estar viendo esta tirada también muchas personas piscianas, ojo con energía de Sagitario porque lo tenemos muy marcado, pero también, chicos, librianos. Atentos los librianos porque también aquí se puede estar moviendo mucha energía. Mirad, lo primero que me llama la atención es que puede ser una semana en la que podemos realmente... Mirad, es un poco eso lo que os comentaba del brillo, en cierta manera, de que nos habla el pavo real. ¿Por qué? Porque puede ser una semana realmente muy benéfica. Para los que habéis elegido esta opción, fijaros que tenemos marcado la casa 2, que ya sabéis que la casa 2 nos habla de los recursos que podemos generar por nosotros mismos, pero ojo porque también nos habla de nuestros recursos propios. Y viendo las cartas que tenemos aquí es muy interesante porque tenemos una energía muy benéfica. Mirad, tenemos la carta de Júpiter, que de hecho ya sabéis que Júpiter todo lo que toca lo expande. Y aquí tengo cartas muy positivas, así que puede ser un momento en el que podáis brillar, en el que podáis en cierta manera explotar hacia el exterior todo aquello bueno, todo aquello que, toda la capacidad de recursos que podéis tener y que otros lo puedan ver, porque fijaros que estamos hablando de eje de relaciones también, con Libra aquí presente y con Juno también. Atentos porque para muchos de vosotros podéis tener personas alrededor y sobre todo si estáis en compromisos en que además esto venga también beneficiado por estas figuras. Así que en cierta manera las parejas también pueden tomar una especial relevancia. Para los que no estéis en relación, os diría que os centréis también en todas aquellas personas que os aporten compromiso en vuestra vida, que en cierta manera sean como pilares, que en cierta manera os ayudan también a crecer, porque estas personas también pueden traeros muy buena energía y vosotros a su vez también aportarles muy buena energía en ese sentido. Atentos porque también con Júpiter aquí y con la casa 2 en tema de recursos me puede estar hablando que puede ser una semana muy benéfica a nivel productiva, que en cierta manera tengáis también golpes de suerte, ¿de acuerdo? Que en cierta manera hagan que la atmósfera se vuelva mucho más expansiva de lo que había podido ser hasta ahora. Con el tema de Sagitario, recordar que puede haber probabilidades, muchos de vosotros, que podáis estar plantearos o preparando algún tipo de viaje a largo plazo. A largo plazo me refiero a que tengáis o estéis ya preparando algún tipo de viaje que en cierta manera implique también poner algún tipo de recurso en marcha en ese sentido, y que precisamente esta energía tan expansiva sea muy interesante para vosotros porque os pueda ayudar también a cumplir con vuestras con vuestras expectativas. También tenemos, fijaros, a Piscis. Piscis ya sabéis que es una energía muy emocional. La tenemos además acompañada tanto de Júpiter como de Sagitario. Entonces es una energía, chicos, que vamos a tener la posibilidad de conectar de forma espiritual, de una forma muy potente. ¿Esto qué puede hacer? Pues que fijaros, si sois personas que normalmente tenéis reticencias a mostraros tal y como sois, que, por ejemplo, personas que queráis montar algún tipo de negocio o que estéis valorando el hecho
hecho de hacer también algún tipo de inversión puede ser un momento muy adecuado, primero porque las energías os van a ayudar a ello y en cierta manera también es como esa sensación de que te llegan golpes de buena suerte que te van a facilitar este tema. Fijaros que con Juno además y con Libra el tema de las relaciones va a tomar una especial relevancia, sobre todo en estos ámbitos, chicos. También es una semana en la que la empatía, chicos, va a estar a flor de piel. Es una semana muy buena para conectar con otras personas, porque además lo vamos a hacer desde un punto de vista muy positivo. Fijaros que con Sagitario tenemos también a Piscis. También puede haber esa sensación de el deseo de sacrificarse también por otras personas, pero no el sacrificio impuesto, sino el deseo propio de querer ayudar a otras personas, de querer conectar con otras personas. Así que ya os digo, son cartas muy bonitas de verdad para empezar la semana. Vamos a sacar algunas cartas más. Mirad, tenemos por aquí el Sol. Ya os digo, muchos de los que habéis conectado con esta tirada tenéis una carga bastante importante de empatía, sois bastante empáticos, ¿de acuerdo? Y fijaros, para muchos de vosotros, mirad, de nuevo tenemos al regente también de Piscis, por aquí tenemos al regente de Sagitario, así que estas energías van a estar muy presentes. Mirad, para muchos de vosotros, ¿de acuerdo? También puede ser que sea una semana que dentro de esta energía sea una semana para revisar, para en cierta manera hacer un poco de feedback o de cómo nos hemos venido moviendo durante el pasado y cómo hemos estado en cierta manera mostrándose hacia el exterior. Tenemos el Sol, que ya sabéis que es nuestra proyección, nos puede estar hablando también en cierta manera de nuestro progreso y el Sol también está muy relacionado con nuestro propósito vital y fijaros que lo tenemos súper bien aspectado en este sentido. Entonces, si hasta ahora en cierta manera habíais seguido una línea, esta semana se van a presentar oportunidades o vamos a conectar incluso también con personas que pueden hacer que revisemos en cierta manera esta perspectiva y que conectemos, ya os digo, con una energía mucho más empática. Creo que muchos de vosotros, mirad, si sois personas que habéis tenido o habéis venido atravesando problemas en cierta manera en relaciones, puede ser una semana muy benéfica y que puede ayudar a ver las cosas de una manera. ¿Esto qué significa? ¿Que va a haber reconciliaciones a lo bestia? No específicamente. En algunos casos, para algunos de vosotros sí que puede ser que se dé algún tipo de reconciliación en ese sentido, porque va a haber una energía de empatía, de amor incondicional muy presente. Pero para muchos de vosotros también puede representar, si habéis venido de una época complicada en ese sentido, en el que haya una reevaluación. Es una semana también muy interesante para poder perdonar a otras personas si habéis vivido situaciones complejas y hacerlo sobre todo, ya os digo, desde el amor incondicional, desde comprender, desde empatizar en la situación. Y puede ser que esto también os lleve, en cierta manera, hacer una reevaluación sobre todo vital de cómo vosotros habéis estado brillando. Si habéis sido personas que habéis, digamos, apagado vuestro sol y no lo habéis sacado por tema de relaciones, es una semana también en la que podéis recalibrar todos estos temas. Así que atentos, chicos. Ya os digo, aquí en este caso para vosotros, las relaciones las veo muy bien aspectadas, pero sobre todo porque va a haber un componente emocional, un componente además optimista. ¿Sabéis cuando uno se levanta y dices, ostras, si hay algo que no está del todo bien, lo vamos a poder arreglar? Y además vais a encontrar esa colaboración que en cierta manera os va a dar también esa sensación de que tenéis más razones para creer que esto puede ser. Tanto Júpiter, Sagitario como Piscis, en cierta manera nos conecta también con esa fe, con esa creencia, esa fe en el futuro. Y sobre todo, chicos, para los que estéis ahora involucrados en tema de recursos, también en observar vuestros propios dones, qué es lo que podéis hacer con vuestros dones y cómo los podéis proyectar, va a estar bien aspectado, lo vais a tener esa energía disponible y ojo, para muchos de vosotros vienen golpes de buena suerte que pueden venir a través de cosas que ya habéis podido realizar en el pasado y que también en este momento puedan empezar a dar sus frutos, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Voy a sacar dos cartas más. Fijaros, tenemos el nodo sur y tenemos el descendente. Mirad lo que os comentaba. Esta semana va a ser una semana importante para revisar, ya os digo, cómo os habéis estado relacionando con otras personas, cómo os habéis estado mostrando también. Aquí hay algo, en cierta manera,
hay algo que hasta ahora quizás habíais estado utilizando para poder funcionar, para relacionaros, que en cierta manera hay que dejar ir. Quizás es una semana que pese a que los demás van o las personas que tenéis alrededor van a estar muy marcadas, va a ser quizás una de las temáticas más importantes, sí que va a implicar también algo que dejar ir. Dinámicas en las que os habéis movido con las personas con las que os relacionáis, que quizás os deis cuenta que en cierta manera esas situaciones ya no van más, ya no funcionan, pero no desde un punto de vista quizás negativo, sino al revés, desde un punto de vista en el que dices, ostras, quizás en un pasado pues yo funcionaba, por ejemplo, imaginaros, tenemos aquí a Juno, y ya sabéis que siempre que aparece Juno, en su lado un poco de más baja vibración, a veces nos puede hablar de la sensación esa de tener celos. Fijaros que nos aparecía celos también en esta carta o las inseguridades que puede conllevar. Entonces quizás es una semana en la que vamos a conectar con una energía mucho más amorosa, mucho más empática y también mucho más confiada con la energía de Sagitario. Entonces esto puede hacer que sea una semana muy importante para dejar quizás atrás patrones que podían hacernos daño, que no permitían tampoco que fuéramos nosotros mismos, que nos mostráramos o que confiáramos incluso en nosotros mismos o en nuestros propios recursos personales. Así que, chicos, es que está muy clara esta tirada y además me parece muy bonita precisamente porque tiene una energía muy, muy positiva. Voy a sacaros ahora alguna carta del oráculo de la lunología antes de pasar al tarot para ver si nos dan alguna otra información. Mirar, fijaros, tenemos luna nueva en Sagitario, la suerte está de su lado. Mirad, chicos, esta semana para vosotros, para los que habéis elegido esta opción, puede ser una semana tremendamente benéfica, chicos. Estar abiertos, ser optimistas. Si venís arrastrando algún tipo de problema, incluso económico, chicos, esta semana todo puede dar un giro. Es como que se presentan oportunidades y además van a ser muy benéficas. Además, tanto Júpiter, es que fijaros que las tenemos por todos los lados, todo el elemento de Sagitario. Así que puede ser que incluso en temas económicos haya temáticas que si os han estado preocupando durante esta semana vayan a mejor, se solucionen. Hay un componente, ya os digo, chicos, un componente muy benéfico en esta tirada. Estar abiertos a recibirlo, porque a veces uno de los problemas que tenemos todos los seres humanos es que a veces sabemos más dar que recibir y cuando tenemos que recibir estamos a veces en una energía tan negativa que no sabemos, no vemos las oportunidades. Chicos, semana de oportunidades. Atentos, atentos. Fijaros, nodo sur, mirar. La tenemos repetida. Aquí, fijaros, no deje que el pasado lo retenga. Mirad, chicos, aquí hay algún tema que hay que acabar de revisar, ¿de acuerdo? Que hay que eliminar. Si sois personas que os habéis vuelto quizás muy desconfiadas, es el momento, esta semana os puede ayudar a empezar a cambiar esa situación. Si sois personas con tendencia a los celos, también es el momento de dejarlo ir, porque en cierta manera esta semana viene casi como un regalo para vosotros, chicos, y además vais a conectar con esa energía, eso, emocional pero optimista, y eso es una maravilla. Puede ser incluso, chicos, muy sanadora en ese sentido, muy, muy sanadora. Y vamos con el último. Fijaros, eclipse de luna nueva nos habla de espérese un cambio favorable o considerable. Fijaros, chicos, esta semana puede ser para vosotros un punto de inflexión, ¿de acuerdo? Y dirás, hola Noelia, qué exagerada. De verdad, chicos, puede ser un cambio o un punto de inflexión muy importante porque aquí hay temáticas que se van a ir a dejar atrás y vais a conectar con una energía mucho más positiva. Fijaros que es lo mismo que nos decía esta carta, la carta del pavo real. Es como dejar una época o una sensación de mala vibración para poder conectarte con una energía mucho más brillante, mucho más incluso emocionante, porque la energía de Sagitario nos trae precisamente eso, pero además acompañado de la buena suerte, de una energía que va a estar disponible para vosotros. Así que, chicos, es momento también de hacer limpieza, de dejar atrás aquello que para vosotros ya os entorpece, evita que podáis funcionar o mostraros tal y como sois o que en cierta manera puede estar entorpeciendo vuestros proyectos a largo plazo y lo que sería vuestro proyecto vital, porque, chicos, vais a tener grandes oportunidades durante esta semana, así que de verdad, aprovecharlo. Y ahora sí, chicos, dejadme, voy a parar un momentito y nos vamos a la tirada interactiva, pero ya con el tarot, ¿de acuerdo? No os vayáis que no hemos acabado.
Bueno, opción número 1, ya hemos recogido la mesa para tener un poquito más de espacio y ahora sí vamos a ir con la tirada del tarot. Para esta tirada voy a utilizar The Light Six Tarot, que sé que es un tarot que os gusta muchísimo y además tiene una carga positiva bastante importante. Recordaros que para hacer esta tirada, ¿vale? No vamos a hacer ninguna pregunta en concreta, vamos a dejar que el tarot nos dé las pautas de qué es lo que vamos a ir viendo esta semana, aunque ya os digo que con la tirada que he visto, de verdad, vienen vienen golpes de suerte, viene una semana muy positiva para vosotros, pero vamos a ver, pues eso, cómo va a ir desarrollando precisamente esta energía o si hay algún tema más concreto también en el que podamos tener en cierta manera que poner un poquito más nuestra atención. Así que venga chicos, ahora sí, relajaros, respirar profundamente y vamos a dejar que el tarot nos dé eso, que tenemos que tener en cuenta para esta semana. Venga, vamos allá. Venga. Fijaros, tenemos aquí la carta del mundo. Voy a sacar primero todo el tablero, chicos. Mirad, tenemos el paje de espadas. Tenemos el 6 de espadas. Tenemos por aquí la sota de pentáculos. Caballero de pentáculos. Tenemos aquí, fijaros, mucha energía de tierra, chicos. Aquí creo que, aparte de los signos que os he dicho, creo que muchos de vosotros vais a tener, o tenéis, o mirar, puede ser que os estéis relacionando con muchas personas con signo o signos de tierra, con energía bastante de tierra, o puede ser que también seáis vosotros los que tenéis o que estéis en este momento con tránsitos que os estén tocando precisamente esas áreas. Fijaros, tenemos en la última línea el sol, tenemos el caballero de espadas y tenemos el 6 de pentáculos. Mirad, chicos, mucha energía de tierra. Y fijaros que lo primero que me llama la atención, fijaros que dos arcanos mayores. Fijaros, sí que, chicos, no os voy a engañar que puede ser una semana que haya algunos momentos en los que os podáis sentir, pues eso, un poco desconfiados, momentos en los que dices, ay, quizás sintáis que las cosas van un poco más lentas de lo que os gustaría, esto sí que lo puedo estar viendo, pero en general fijaros que abrimos y cerramos, como quien dice, la semana con dos arcanos mayores con una carga positiva muy importante. Fijaros que tenemos la carta del mundo y tenemos la carta del sol. Cuando nos aparece la carta del sol ya dentro de lo que es una tirada, ya nos está hablando que tiene un contenido bastante benéfico. Podemos tener, ya os digo, una semana pues con algún altibajillo, no os digo que no, pero puede ser algo que en cierta manera una semana que al final todo pueda solucionarse y que además pueda ser realmente positivo. Mirar, para todos los que estéis lidiando con temas materiales puede ser una semana bastante movida en ese sentido, ¿de acuerdo? Creo que puede ser para muchos de vosotros que estéis precisamente ahora inmersos en algún tipo de cambio importante, que estéis cerrando algún tipo de ciclo. Esto ya lo podéis aplicar tanto a relaciones. Os voy a intentar hablar general y después os voy a ir dando pinceladas. Con las cartas que tengo aquí, creo que sois personas que podéis estar en un cambio de ciclo o cerrando con algún tipo de situación, ya sea económica o pueda ser a nivel de relaciones, y creo que puede ser que la semana la empecéis con una sensación un poquito de desconfianza. Fijaros que tenemos la carta del mundo, o sea que estáis ya en ese proceso o ya, en cierta manera, creo que ya veis, hay una situación que vosotros ya habéis trascendido, que ya habéis visto en cierta manera la claridad o habéis tenido ya todo el conocimiento para poder decir, bueno, vale, hasta aquí esto ya quizás ha sido una parte que ya forma parte de mi pasado y que tengo que evolucionar hacia adelante. Pero ya os digo, al principios de semana puede ser pues eso, que estéis un poquito desconfiados, que estéis más analíticos de lo normal en cierta manera. Para muchos de vosotros este cierre de ciclo implica incluso una mudanza, el hecho de que tengáis que movilizaros. No os voy a decir que os vayáis muy lejos, aunque fijaros que tenemos la carta del mundo y el 6 de espadas. Puede ser que algunos de vosotros incluso estéis planteándoos mudaros a otro país, mudaros a otro lugar, pero en cierta manera que pueda implicar incluso un cambio o una salida de vuestra área de confort y que eso precisamente os pueda tener un poquito más desconfiados. No os voy a negar que este cambio o este cierre de ciclo o este inicio de nuevo ciclo quizás a principios de semana lo vais a ver como algo un poco triste. De acuerdo, por ejemplo, imaginaros, si hay alguno de vosotros que estáis cambiando de trabajo o dejando algo atrás, puede ser que dentro de que sabéis que es lo correcto y que implica también un nuevo reinicio en vuestra vida, sí que podéis notar en cierta manera pues la pena. Es como decir, quizás donde estaba pues no era lo mejor para mí, eso lo tenemos claro, pero estáis quizás en ese trayecto, aún no habéis llegado al lugar definitivo y eso pues puede generar
pues un poquito de ansiedad, no os voy a decir que no, os puede generar también un poquito de tristeza, porque el 6 de espadas en cierta manera implica también dejar ir atrás. Puede ser que estéis cerrando también una época en la que vuestra mente también ha estado muy saturada, habéis tenido muchas preocupaciones, pero en cierta manera estáis saliendo de allí. Esta carta, el 6 de espadas, es una carta positiva, chicos, porque me indica que sí que hay movimiento. No es como un 2 de espadas o un 8 de espadas en el que me está hablando de bloqueo, sino que en cierta manera me está hablando de salida. Y esto es muy positivo. Puede ser, ya os digo, que a principio de semana tengáis un poquito esta sensación de pena, de ay, jolín, es que esto me gustaba. Si estamos hablando de relaciones, que también podría ser exactamente igual, es cuando tú ya sabes que hay una situación quizás que ya has llegado al tope de lo que se podía generar con esta situación y que en cierta manera pues tienes que dejar atrás. Hay algo que dejar atrás, pero obviamente pues el tránsito suele ser un poco dificultoso. No somos robots que dices cortas con una cosa y venga a otra cosa mariposa. No, normalmente puede implicar un poco una sensación de un poquito de duelo, pero ya os digo, esto lo veo sobre todo a principios de semana. Hoy mismo, que es domingo, aunque no hemos empezado la semana, puede ser que esta situación que estamos viendo sea un poco esa dinámica que llevamos ya arrastrando en cierta manera de semanas anteriores, ¿de acuerdo? O sea, que la estéis viviendo ya en este momento. Pero fijaros que a partir de más o menos de quizás los primeros días de la semana estamos en esta energía, pero luego veo una energía sobre todo que se vuelve muy práctica. Chicos, me parece, y fijaros que teníamos la casa 2 muy marcada en vuestra lectura, digamos, más astrológica. Fijaros que tenemos la sota de oros, tenemos el caballero de pentáculos y el 7 de pentáculos. Creo que aquí hay muchos de vosotros que estáis iniciando un nuevo camino, pero además es un nuevo camino que está muy pensado, muy meditado y sobre todo enfocado al futuro y al largo plazo. Porque fijaros que tenemos una nueva oportunidad que se abre, por ejemplo, para los que estéis en un cambio de trabajo, me está hablando de una oportunidad que se abre, quizás que aunque en un principio pueda parecer más pequeñita, es una, digamos, una proposición o es una energía que va a ir creciendo. Tenemos el caballero de oros, puede ser, ya os digo, me habla de una situación en la que se va a trabajar a largo plazo, puede ser que no sea rápida. Esto me habla, por ejemplo, chicos, no es que digas, te levantas de golpe un día y dices, ¡ay! Soy millonario, soy millonaria. No, me está hablando de una propuesta que es estable, ¿de acuerdo? Que puede empezar, digamos, de una forma más pequeñita, pero que la energía se va a ir transformando y que va a crecer a largo plazo. Es una, digamos, una opción o es en cierta manera una energía que hay que darle tiempo para que crezca. Hay que dejar que las cosas empiecen a dar frutos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a mitad de semana, chicos, os veo mucho con esta energía. Para los que estéis imaginando que habéis estado saliendo de algún tipo de situación en la que estaban moviendo una relación, por ejemplo, sentimental, me está hablando, pues eso, de dejar atrás quizás una situación y empezaros a centrar en cierta manera en algún tipo de situación o de relación que para vosotros tenga un punto de anclaje importante, que en cierta manera, por ejemplo, que conozcáis a alguna persona, si la vais a conocer esta semana, que no lo descarto, o que ya hay alguna persona dentro de vuestra vida que ya os pueda estar dando señales y que en cierta manera veáis esta situación como algo que puede ir lento en un principio, pero que en principio tiene una buena proyección a largo plazo. Chicos, puede ser que esta semana en algún momento podáis tener esa sensación de decir, ay, pero si esto tarda mucho, porque el 7 de oros me puede estar hablando de que podéis estar también un poco con esa energía de, ay, de agonía, ¿sabéis a lo que me refiero? De, ay, impaciencia, ¿de acuerdo? No os preocupéis porque, ya os digo, es que tenemos aquí un sol como una catedral, inmenso, luminoso, así que yo creo que esta energía que teníamos aquí un poquito más desconfiada va a ser sobre todo a principios de semana, pero a mediados de semana os veo poniendo mucho esfuerzo en lo que hacéis. Sobre todo, chicos, os veo aquí con una energía. Primero, para muchos de vosotros, esto que vais a iniciar en cierta manera puede venir de la mano también de que necesitéis algún tipo de aprendizaje o que estéis empezando a estudiar algo. Cursos también me puede estar hablando, una formación también a largo plazo podríamos estar hablando y que esto que se va a estar moviendo va a tener un resultado en cierta manera que hay que dar un poquito de tiempo para que fructifique, ¿de acuerdo? Así que ya os digo, lo que hablábamos de los recursos, es como que os vais a dar cuenta de que tenéis recursos disponibles, que hay que hacerlos florecer y que hay que en cierta manera plantar ahora, sobre todo de cara al futuro. Y fijaros que tenemos
al final, sobre todo de la semana, chicos, os veo radiantes. Es que, mirar, ojalá toda la semana fueran así las tiradas. Pero es que con la carta del sol, mirar, os veo disfrutando también con las personas que tenéis alrededor. Para los que tengáis grupos de amigos, personas que realmente os puedan apoyar, esta energía va a estar disponible para vosotros. Os veo, el sol también es una carta muy de optimismo, ¿de acuerdo? Para los que tengáis hijos también, atentos, porque puede ser también, en cierta manera, que estéis viviendo un cambio de ciclo con vuestros hijos. ¿Sabéis ese momento en el que sientes que tus hijos están encontrando ya también su camino? Sabes que en cierta manera ya te tienes que alejar, que tienes que dejar la desconfianza y poner la confianza en que ellos van a poder saber moverse de cara al futuro. Y entonces yo creo que esta semana es una semanita un poco así. Es como de decir, bueno, tengo que darles ese voto de confianza, tomármelo con calma y también ayudarles en cierta manera a materializar. Así que con este sol, chicos, terminamos la semana, pues eso, con una energía muy positiva. Fijaros que tenemos aquí el caballero de espadas también. Eso sí, ahora os lo voy a explicar. Es muy curioso. Porque el caballero de espadas es un caballero muy vehemente y puede ser muy agresivo. Entonces, chicos, lo que sí que os veo es durante esta semana es que, pese a estar movilizando toda esta energía y pese a estar muy contentos, sí que, atención, porque se os puede presentar algún tipo de situación en que vais a tener que luchar por la justicia. Cuando digo luchar por la justicia es que si estáis lidiando con personas que no están siendo, pues ya os digo, porque estáis haciendo algún tipo de cierre de ciclo, creo que lo que vais a hacer es intentar lidiar o intentar solucionar precisamente que las cosas para esta finalización o lo que estáis creando de nuevo, de acuerdo, este nuevo ciclo que se está abriendo, sea de la forma más justa posible. Así que chicos, os veo con una energía en ese sentido de decir, mira, no me voy a conformar con algo, fijaros que tenemos aquí al 6 de pentáculos, el 6 de pentáculos es una carta también muy relacionada en cierta manera con la carta de la justicia que tendríamos en los arcanos mayores. Pero aquí puede implicar un poquito de desequilibrio. Es como decir, primero, que podáis estar buscando ayuda también, en cierta manera, o que os llegue una ayuda, en cierta manera, quizás también que no esperabais, o que, ya os digo, que os llegue una ayuda bastante rápido. Pero también, por otro lado, porque esto también lo tengo que decir, porque a algunos os aplicará así en cierta manera, también me puede estar hablando de que en cierta manera la buena suerte que podáis tener también esta semana es porque también vosotros vais a poner, digamos, vuestra intención en que las cosas se hagan de una forma justa. Esto me cuadraría mucho para los que estáis haciendo algún tipo de trabajo y tengáis que cobrar algún tipo de finiquito, algún tipo de historia. Lo que me está diciendo es que las cosas van a salir bien, pero para algunos de vosotros quizás vais a tener que ponerle ahí, decir, oye, que no me vas a tomar el pelo y que las cosas se tienen que hacer de buena manera, ¿de acuerdo? Pero fijaros que puede ser también la llegada de beneficios de forma muy rápida y que para vosotros también eso sea algo muy positivo, o sea, os abra la luz, sobre todo, chicos, para los que a lo mejor lleváis tiempo en algún tipo de problema económico o de alguna situación que ya no daba rendimiento, esto me está hablando pues que también puede ser muy positivo. Pero vamos, que no os veo esta semana yo, sobre todo a finales de semana, en situaciones o aguantando situaciones que sean injustas o que vosotros consideréis que sean injustas para vosotros. Más bien, todo lo contrario, chicos, os veo guerrilleros, ¿eh? Y vamos a sacar ahora algunas cartas más. Me gustan mucho, chicos, las energías. Fijaros, el 9 de espadas. Mirar. Ahora os explico, ¿eh? Ahora os voy a explicar. Mirar, tenemos el 9 de espadas, tenemos el 8 de espadas, pero fijaros dónde ha quedado. Ahora os voy a comentar esto. Tenemos 8 de espadas, bloqueos mentales, tenemos al rey de pentáculos y tenemos al mago. Mirad, creo que esta semana para muchos de vosotros os va a servir para salir del miedo. Fijaros lo que os he dicho antes con este paje de espadas que teníamos aquí, que muchas veces es la sensación cuando uno viene de una época que ha sido un poquito complicada, es como que hasta que no ve que las cosas empiezan a fructificar, pues uno no las tiene todas consigo mismo. Es como decir, tiene dudas, necesita analizar las cosas de mucho, sobre todo a nivel mental. Entonces, fijaros que tenemos el 9 de espadas y el 8 de espadas. Quizás durante un tiempo habéis estado en ese sentido o os habéis sentido bloqueados. Puede ser que vengáis de una situación en la que este cambio de ciclo os haya tenido también muy preocupado. Para algunos de vosotros os ha quitado literalmente el sueño. Para aquellos que os estéis en traslado o haciendo cambios, por ejemplo, a nivel de trabajo o dejando atrás alguna situación o relación también de pareja, es algo que os está o que os ha quitado el sueño de verdad y puede ser que aún esta semana tengamos estas reminiscencias.
pero sobre todo porque en cierta manera quizás no teníais la claridad suficiente. Con el 8 de espadas, chicos, es cuando en cierta manera estás dentro de una jaula casi sin darte cuenta. Y creo que precisamente puede ser una semana en que os ayude a salir de esa situación. Fijaros que terminamos estas cartas y tenemos aquí al Rey de Pentáculos y tenemos la carta del Mago, que es lo que estamos viendo. Mirad, ya os digo, para muchos casos, chicos, esto me va a hablar para muchos que esto va con temas económicos relacionados. De hecho, ya lo hemos visto en la tirada astrológica. Pero creo que esta semana puede ser una semana muy importante para salir de esta energía, para salir de estos miedos, de estas situaciones que os han podido estar en cierta manera preocupando y para conectar con una energía mucho más de... Fijaros que el Rey de Pentáculos, y fijaros otra vez que tenemos por aquí toda esta energía de oros presente, de pentáculos. Fijaros que primero me puede estar hablando, pues ya os digo, que os enfoquéis de una nueva manera con respecto a vuestros recursos, que os volváis personas que controléis o que empecéis a aprender. Mira, no descarto que algunos de vosotros estéis también haciendo algún tipo de curso o de aprendizaje a nivel financiero, ¿de acuerdo? Ojo también porque puede ser que en vuestra vida también haya alguna persona que pueda estar cumpliendo este rol y que os ayude precisamente a salir de los miedos o esa sensación de que ya hay algo que ya no funciona más en vuestra vida. Pero de lo que me está hablando principalmente es que creo que puede ser primero que haya alguna persona que os pueda ayudar con estos temas, que os ponga encima de la mesa esas herramientas que quizás hasta ahora no habíais visto o no habéis tenido, o que seáis vosotros realmente los que conectéis con esta energía, chicos. Os veo, digamos, dando un viraje hacia una situación mucho más estable en la que vais a tener mucho más el control vosotros literalmente sobre lo que estáis generando y sobre vuestros propios recursos, y que además os va a dar una energía, fijaros, de pasar un poco de este miedo, de esta sensación de angustia, porque para algunos de vosotros habéis podido estar en ese sentido ahí, con esa sensación, a empezar a movilizaros, chicos. Fijaros que hay una energía mucho más, no tan parada, no tan esperando, sino dispuestos a luchar, dispuestos a correr y además de forma veloz, pero sobre todo buscando lo que sería la estabilidad. Mirad, me encanta de verdad estas energías. En este caso, ya os digo, mirad, si estamos hablando de temas también amorosos, me puede estar hablando de una entrada, en cierta manera, de una persona mucho más estable en vuestra vida. Para que esa entrada pueda ser o crecer a largo plazo, chicos, pues esta semana quizás lo que va a haber es la necesidad de empezar a superar esos miedos, esos temores también, o esa sensación para muchos de vosotros si estáis cerrando un ciclo para abrir un ciclo nuevo. Pero os veo, ya os digo, en general os veo como una tendencia a ir hacia una energía mucho más estable, mucho más asentada. Y quizás, chicos, esto va a venir la mano de estudios, de proyectos que se abren y que que creo que vais a trabajar con mucho cariño. Así que ahí os lo dejo. Voy a sacaros ahora alguna carta del oráculo. Chicos, me encanta la energía de vuestra acción, de verdad. Me gusta mucho. Venga, vamos a sacar un oráculo para vosotros. Fijaros, sigue tu propio buen consejo, chicos. Conectar con vuestra intuición. ¿De acuerdo? Fijaros que quizás, a lo mejor para muchos de vosotros, precisamente el problema que habéis tenido es que no habéis conectado con vosotros mismos y ha llegado el momento y eso os ha podido dejar en una situación de bloqueo, digamos, de desconfianza. Puede ser que muchos de vosotros hayáis estado en situaciones en las que no habéis confiado en vosotros mismos y esto al final os ha podido dejar bloqueados. Pues es el momento, chicos, de conectar con vosotros a nivel interno. De verdad, chicos, entre las cartas que estoy viendo aquí y las cartas que hemos visto en la tirada astrológica está clarísimo. Fijaros, eres raro y libre. Nos dice que no hay muchas personas como tú. Creo que precisamente, mirar, chicos, aquí la mayoría creo que muchas veces no habéis confiado en vosotros. Creo que precisamente ese punto diferente que tenéis, también puede ser que haya aquí muchas personas también creativas, personas también que quizás puedan ver el mundo de una manera totalmente diferente, pero que eso lo hayáis vivido como algo negativo o que alrededor os hayáis rodeado de personas que lo han visto así. Y creo que eso es lo que puede estar cambiando en este momento. Se trata de confiar precisamente porque lo que os hace especiales es que sois diferentes, chicos. A veces ser diferente no es malo, al revés, nos da, digamos, imaginar que todo el mundo, todas las personas fuéramos clones.
de verdad, chicos, sería un verdadero aburrimiento. Así que, chicos, celebrar eso, o sea, analizar realmente qué es lo maravilloso que podéis traer en vosotros mismos y sobre todo utilizar precisamente esa originalidad que estáis con la que estáis funcionando para tomar también vuestras propias decisiones. Quizás es una semana no tanto para tomar decisiones desde la norma, sino para tomar decisiones según lo que vosotros sentís que tenéis que hacer y según, pues eso, vuestras propias necesidades. Aunque haya personas que les parezcan extrañas, si conectan con vosotros, vais por el buen camino. Y fijaros, lidera el camino. Bueno, muy buena energía. Sé un líder, muestra a otros cómo se hace. Puedes ayudar a otras personas. Mirad, chicos, para los que estéis iniciando algún tipo de situación, que seáis terapeutas, psicólogos o personas que en cierta manera tenéis un área de influencia en el que otras personas, quizás sois personas que con estos cambios que podéis hacer, les podéis demostrar o ser ejemplo o servir de ejemplo a otras personas para que sigan también vuestro camino. Atentos para los que tengáis grupos en los que os movilicéis, seáis personas que también, ojo, aquí también puede ser que tenga maestros, ¿eh? No os lo voy a, porque me viene también un poquito esta energía y de hecho teníamos también mucha energía de Sagitario en la tirada astrológica, así que también puede haber en cierta manera esta energía. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que quizás es el momento, pues eso, de sacar vuestro sol interno y convertiros, pues eso, o sea, poner el esfuerzo en generar vuestro proyecto de vida porque, chicos, tenéis madera de líderes, podéis ser personas que a la larga, o quizás ya lo estáis haciendo, podáis ayudar a otras personas a salir quizás de situaciones como la que vosotros o como las que vosotros habéis podido estar viviendo. Así que, chicos, me parecen unas... De verdad, chicos, me encanta esta tirada. Ojalá todas las semanas tuviéramos una tirada así de maravillosa. Y ahora sí, chicos, me despido de vosotros. Espero de verdad que os haya gustado y que os ayude. Por favor, chicos, contadme en comentarios después, durante la semana, cómo os está yendo, cómo estáis viviendo estas energías, si estáis resonando con estas situaciones que os estoy comentando. Y nada, si os ha gustado, dejadme un like, por fin, que ya sabéis que me ayudáis un montón con el canal. Suscribiros si has aterrizado en este canal y aún no lo has hecho, o si me ves y no te suscribes, chicos, nos podrá avisar YouTube en ese caso. Y nada, ahora sí, ya me voy con la opción 2. Un besazo inmenso y nos vemos muy muy pronto. Adiós. Bienvenido, opción número 2. Si la carta que has elegido es la carta del dragón, que nos habla de lo sobrenatural o lo supernatural. Bueno, chicos, voy a detenerme un poco con esta carta, porque esta carta es una carta muy, muy potente. Mirad, esta carta sobre todo se relaciona con personas que tienen una sabiduría interna muy importante. Es casi esas personas a las que todo el mundo de forma inconsciente tiene tendencia a ir cuando tiene problemas. Esas personas que siempre tienen una solución, aunque no hayan lidiado a veces incluso con situaciones que en cierta manera se les presentan. Es como si hubiera una conexión. De hecho, esta carta me conecta mucho con esa sensación de almas viejas, almas que ya han reencarnado muchas veces y que en cierta manera traen un cierto componente de magia ya de forma innata. En cierta manera sois personas que podéis tener tendencia a convertiros, si no lo sois actualmente o si sois personas más jóvenes, que vuestro destino realmente sea el convertiros en maestros, pero porque en cierta manera, y fijaros, es una carta que me habla de personas que se han podido incluso tener tendencia a formar de forma autónoma porque ya traen esa sabiduría incorporada. El problema que puede tener a veces esta carta es que son personas que pueden ser muy sabias, que podéis tener ese componente, pero a veces puede ser que no lo estéis viendo. Y que ojo, que esta semana sea algo que también pueda salir a la luz en cierta manera. Sois personas en cierta manera que podéis renacer continuamente en ciclos porque digamos que tenéis ciclos más acelerados quizás que personas que tengáis alrededor y eso precisamente os da ese componente de magia. Personas que os vean como personas casi como aves fénix también, como con esa energía del dragón que pase lo que pase, se mantienen fuertes y que son capaces además, fijaros que tenemos un dragón con alas, de ver las cosas desde arriba, de tener esa capacidad de tener una visión mucho más amplia. Chicos, esta carta es muy potente en este oráculo y me habla también de magia, de personas mágicas, pero sobre todo de magia a nivel interno, de esas personas que tienen una sabiduría innata, que a veces no saben ni de dónde les viene. Atentos porque también me puede estar hablando de personas muy conectadas también con sus guías y ya os digo, con otras vidas pasadas. Ojo, porque algunos de vosotros que estáis en esta lectura puede ser que hayáis tenido ya experiencias con algún tipo de
terapia de regresión, por ejemplo, de vidas pasadas, y que en cierta manera esa experiencia también os haya encaminado también en cierta manera en la vida. Así que tenerlo en cuenta, chicos, la voy a dejar aquí porque quería tomarme mi tiempo, porque ya os digo que es una carta también muy potente en ese sentido. Ahora sí, chicos, relajaros porque vamos a ver a nivel con el oráculo astrológico, vamos a ver pues eso, qué energías vais a tener disponibles durante esta semana, ¿de acuerdo? Así que venga, relajaros, respirar profundamente y vamos a ver qué es lo que nos dice el oráculo. Venga, vamos aquí, tenemos la carta de Géminis. Tenemos aquí el bajo cielo, la casa, bueno, correspondería a ese punto que nos conecta, o el punto álgido de la casa 4. Tenemos por aquí al signo de Tauro. Vamos a esperar, chicos, que voy a intentar colocarlo ya bien para que no se me vayan torciendo. Tenemos aquí a Venus. Tenemos la luna. Bueno, intuición a tope, chicos. Vamos a ver. Tenemos por aquí oposición. Y dejadme que quiero sacar aquí una más. Y tenemos aquí a Leo. Vale, mirad, chicos, esta semana la verdad es que puede ser muy interesante para vosotros. Primero, porque puede ser una semana bastante divertida, pero también muy intensa a nivel emocional. Mirad, tenemos ya de por sí la energía, abriendo la tirada, la energía de Géminis. Ya sabéis que Géminis es un poco el estar involucrado en situaciones que tienen, pues eso, la capa o que hecho vosotros vayáis a estar mostrando esta energía, esa sensación de tener que ir picando y haciendo muchas cosas. Puede ser personas que precisamente ese afán o esa sensación de tener que aprender cosas esté muy asociada con vosotros. También, ojo, porque aquí en esta tirada puedo tener a muchas personas creativas, ¿de acuerdo? Y que estéis en un momento en el que estéis barajando también diferentes opciones, ¿de acuerdo? Esa parte creativa, fijaros que la tenemos marcada porque tenemos aquí a Leo, pero tenemos, fijaros, también a Venus y a Tauro. Esto ya me está diciendo que sois personas que precisamente esta maestría que podéis estar trabajando en esta vida viene muy determinada por vuestra propia creatividad y sobre todo por la emoción que hacéis o que ponéis en aquello que creáis. Fijaros que esta semana además puede ser una semana que estemos trabajando también muchos temas que tienen que ver con vuestro pasado, sobre todo para muchos de vosotros con temas relacionados con los linajes maternos, también puede estar definido, o que precisamente seáis personas que tengáis la capacidad también de sanar en ese sentido o de trabajar con este tipo de energías. Es como que esta semana puede haber como una especie de revisión también de todo lo que sean temas familiares o de relaciones con vuestra madre también pero además de una forma también bastante creativa. Pero chicos, ya os digo, con la energía de Géminis me da la sensación de que va a haber en cierta manera una búsqueda de información. Fijaros que además con la carta de Venus y Tauro también me puede estar hablando de temas económicos que se pueden estar moviendo y que van a venir muy definidos también por vuestra capacidad en cierta manera creativa. Esta semana además, chicos, ojo para los que estéis lidiando con relaciones, porque ojo que pueden venir situaciones en las que os juntéis con varias personas, ¿de acuerdo? O que estéis lidiando en este momento con esa sensación de tener varias personas disponibles, ¿de acuerdo? Porque además vais a tener una carga de energía en la que vais a estar también muy atractivos, ¿de acuerdo? Con una energía muy atractiva, muy sensual, y eso también en cierta manera puede ser que aparezcan diferentes opciones. Sobre todo, ya os digo, para los que, por ejemplo, ahora mismo no estéis en pareja, se podría estar dando también esta situación. Fijaros que tenemos aquí una oposición, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué me puede estar hablando un poquito esta sensación? Fijaros que tenemos a Tauro y tenemos también a Venus, y ya sabéis que Tauro es un signo de tierra, nos está hablando también en cierta manera de los recursos, de la estabilidad, también me está hablando mucho del cuidarse a uno mismo, ¿de acuerdo? De aquellos recursos que tenemos a nivel interno. Pero tenemos también aquí a Leo a la creatividad. Entonces, con la luna también que me puede estar hablando de una sensación de cierta área de confort, me puede dar la sensación de que esta semana lo que se va a estar movilizando es que muchos de vosotros puede ser que tengáis la necesidad de salir de ese área de confort, de liberaros en cierta manera. Y fijaros que Leo también es una carta muy relacionada con lo que sería el romance, con la pasión por la vida. Sería, digamos, el signo regido también por el sol y contrasta mucho con las raíces. Así que muchos de vosotros, en cierta manera, vais a estar basculando. Mirad, fijaros esta carta.
Géminis, que tenemos, es una carta y es un signo dual. Tenemos la luna y el sol. ¿Qué ocurre? Que puede ser que haya temas, en cierta manera, o que esa parte que tenéis vosotros que necesita sentirse cómoda, acogida y en cierta manera protegida, que sería el arquetipo de la luna, o que estáis muy aferrados quizás a cosas que ya vienen del pasado, de vuestras raíces, de vuestros propios aprendizajes de vida, y que de repente esta semana se vengan situaciones que os conecten quizás con esa energía mucho más creativa y que tengáis que en cierta manera enfrentar las cosas de una forma en la que quizás no estáis acostumbrados o que impliquen también en cierta manera salir de vuestra zona de confort. ¿De acuerdo? En todo caso, no tengo energías negativas, pero sí que me puede estar hablando quizás que también vais a poder estar lidiando con personas que no tengan la misma perspectiva que vosotros. Sobre todo, ya os digo, en temas creativos, atentos para los que estéis estudiando algo creativo o estéis trabajando, porque sí que se puede dar como esa necesidad, por una parte, de tener que salir de vuestra zona de confort y explorar otros temas, otras temáticas que quizás con las que no estáis quizás tan relacionados o que normalmente no acostumbráis a hacer, pero que en cierta manera pues sea una buena opción, pero que os pueda poner un poquito en tensión. O que esto precisamente venga determinado por otras personas que vengan del exterior. A veces puede venir encargado o digamos materializado a través de personas que formen parte de vuestra familia, chicos, porque con estos puntos de la luna, en muchos casos puede ser también con personas que tengan un papel en vuestra vida también muy lunar o muy maternal en cierta manera. A veces no significa que sea directamente vuestra madre, sino personas también que puedan encarnar esta parte. Mirad, aparte de eso, es una semana también muy interesante para todo lo que tenga que ver con la economía, chicos, porque tenemos Venus, tenemos también a Tauro, todo lo que tiene que ver con los recursos, aunque puede ser, ya os digo, que el hecho de que no os sintáis en cierta manera un poco como bajo presión en ese sentido, o que os chocáis contra una pared, va a venir determinado de la capacidad creativa que tengáis para salir de los problemas. Y no tengo duda que la tenéis, fijaros, porque abrimos con Géminis, o sea que vais a tener esa energía de búsqueda, de probar diferentes cosas, ¿de acuerdo? Y fijaros que además, chicos, es un momento para conectar también con vuestra intuición, porque tenéis aquí la luna, y fijaros la carta que os he dado antes, es una carta muy potente, o sea, tenéis la capacidad de solucionar las cosas casi a veces incluso enfrentándoos a situaciones que no estáis acostumbrados porque ya tenéis, es como que tenéis un bagaje interno muy importante. Es una semana además, chicos, importante para todo lo que tenga que ver con aprendizajes, con estudios. No estaríamos hablando tanto de estudios superiores, pero con la carta de Géminis sí que me puede estar hablando pues de estudios, digamos, de hacer algún curso. También, ojo, muy marcado cursos creativos también, si queréis en ese sentido, pues os puede realmente ayudar mucho. Lo que pasa es que sí que pueden ser cursos que sean diferentes a lo que estáis acostumbrados a hacer y que os pueda y poner un poco nerviosos en ese sentido, o sea, que os implique eso, salir de vuestra área de confort. También atentos porque es una semana en la que la comunicación va a estar muy marcada, mucho, y ojo porque es una semana donde puede haber comunicaciones muy sensuales y muy emocionales, chicos. Es una semana también donde la emoción, ¿de acuerdo?, va a tomar un papel bastante relevante, ¿de acuerdo? Sobre todo comunicación emocional. Y ya os digo, para muchos de vosotros, ojo, porque puede haber comunicaciones también un poquito subiditas de tono, ¿de acuerdo? Tenerlo en cuenta. Voy a sacar alguna carta más. Vamos allá. Mirar, la carta de la oposición, cuando la tenemos en la mesa, siempre nos habla en cierta manera eso, del concepto de polaridad. Así que puede ser, ya os digo, una semana en la que primero podáis encontraros con diferentes opciones que aparentemente una puede ser incompatible a la otra, pero recordad que la oposición nos dice que a veces el kit de la cuestión es encontrar el equilibrio. Que podamos tener personas delante nuestro a nivel comunicativo también que tengan posturas muy diferentes, casi que una sea el sol y la luna enfrentados. Chicos, con esto, porque no tengo cartas tampoco en sí, no es que sean negativas, sino que aquí se puede llegar a acuerdos, a ese punto de equilibrio, sobre todo utilizando la creatividad, chicos. La alegría de vivir también, el pensar que Leo también es el brillo personal, recordarlo. Es esa sensación de decir, de tomar a veces el liderazgo también de las situaciones, así que tenerlo en cuenta. Vale, fijaros, tenemos aquí a Cáncer, una semana muy emocional, chicos. Tenemos aquí a Plutón, bueno.
Y tenemos aquí a Palas. Mirad, chicos, para vosotros esta semana puede implicar una transformación muy importante. Puede ser que el detonante de esta transformación, es lo que os digo, sea esa sensación de que hay alguna situación que se os pone como delante y que parece que no podéis atravesarla, como si tuvierais una pared. Esto va a movilizar vuestra parte emocional. Sobre todo, chicos, atentos a lo que sean temas familiares, porque tenemos aquí a la luna, porque aquí hay algo que a nivel emocional se puede transformar de una manera muy importante y que puede venir determinado por comunicaciones. Comunicaciones, atentos, que pueden ir desde temas de recursos, chicos, hasta temas en cierta manera, sobre todo emocionales del pasado, que puedan venir incluso del pasado. Pero fijaros que tenemos a Plutón y tenemos a Palas. Palas para mí es un asteroide muy interesante, sí, es un asteroide que es del funcionamiento de la mente, también de la inteligencia, Palas Atena, y también, ya os digo, de la estrategia. Así que puede ser una semana para hacer cambios en cierta manera, pero no hacer cambios a lo loco. Es hacer cambios teniendo en cuenta a dónde queréis llegar, qué es lo que queréis conseguir. ¿De acuerdo? Mirad, chicos, lo que me llama mucho la atención es que puede ser una semana, pues en cierta manera, muy emocional para vosotros, ¿de acuerdo? Ojo, porque pueden haber transformaciones incluso a nivel familiar para los que estéis resonando con esta tirada. Pero chicos, me da la sensación, pues ya sabéis que Plutón a veces viene y arrasa, pero yo creo que aquí va a venir de la mano de el tomar vuestro propio poder. Creo que sois vosotros. Aquí no veo tanto una transformación que venga de forma externa, sino que os veo a vosotros cogiendo las riendas de una situación y empezando a cambiar las cosas, a hacer una transformación. Ojo que con Plutón me puede estar hablando de incluso de querer cortar de cuajo, también de mucha profundidad. Así que atentos también, porque puede ser me esté hablando de temas del pasado, de temas incluso de vuestro linaje o de vuestras raíces que estén cambiando radicalmente y que lo vais a estar haciendo vosotros desde vuestra propia energía. Quizás porque también hayáis vivido situaciones en las que sentís que chocáis con algo y que ya no va más esta situación, ¿de acuerdo? Que es como que no se puede llegar en cierta manera a este punto intermedio. Pero ya os digo, va a ser incluso a veces estas transformaciones, chicos, no significa que sean de forma física, sino a veces pueden ser incluso a nivel emocional. El hecho de decir, bueno, es que esta situación ya no me funciona, transformar también la visión que te podemos tener también de lo que es nuestra propia, en cierta manera, esa área segura, y que quizás eso sea lo que se esté transformando. Si habéis sido personas que quizás os ha costado un poco salir de ese área, quizás vais a conectar con esa sabiduría, si no, aún no sabíais que la tenéis, y os va a permitir hacer una transformación. Mirad, fijaros esta carta que nos habla de Rise with Dignity, nos está diciendo es amanecer o levantarnos de nuevo con dignidad. Así que muchas personas, en cierta manera, vais a romper con situaciones, en cierta manera, sobre todo chicas muy marcadas emocionales, chicos, de verdad, tenerlo en cuenta, pero creo que no lo vais a estar haciendo de una manera o de una forma alocada. Creo que precisamente la sabiduría que os comentaba os va a hacer que lo podáis hacer de una manera bastante, digamos, controlada, de una manera teniendo muy claro qué es lo que estáis haciendo y por qué lo estáis haciendo. Así que tenerlo en cuenta. Dejarme que os voy, ya os digo, es una lectura bastante potente, chicos. Dejarme que os voy a sacar alguna carta del oráculo de la lunología. Vamos allá. Mirad, tenemos comienzo de un nuevo ciclo romántico. Atentos, chicos. Mirad, fijaros lo que os he dicho. Tenemos aquí a Venus, tenemos a Tauro. Ojo, porque estos ciclos, mirad, espero equivocarme, pero yo creo que aquí hay más de uno que va a tener diferentes opciones para elegir, ¿eh? Y fijaros que tenemos aquí a Leo muy relacionado también con el romance, ¿eh? Así que ahí os lo dejo, ¿eh? Pero me parece que antes de poder hacer eso hay temas que hay que transformar, chicos, que hay que, en cierta manera, salir de un área de confort. Quizás precisamente eso puede ser que también aparezca en vuestra vida alguna persona realmente, quizás esa persona con la que se pueda iniciar un nuevo ciclo romántico que no tenga nada que ver con lo que vosotros estáis acostumbrados y que sea eso precisamente lo que os tenga un poco... ¿Sabéis? De esas personas con las que tienen mucha atracción, pero dices, ostras, pero yo con esta persona pego. Entonces yo creo que vais a estar transformando esa sensación. Es quizás como salir de vuestra área de confort y decir, bueno, quizás esto vale la pena. Si estáis ya en relación, chicos, en ese sentido, me puede estar hablando también de una transformación, sobre todo a nivel emocional.
en ese sentido, chicos, ¿de acuerdo? Es el hecho de decir, bueno, es como la sensación de que para poder llegar a un equilibrio necesitamos poner las cosas en común y llegar a un punto medio, ¿de acuerdo? Tenerlo también en cuenta. Y si estáis en relación, es bueno también que conectéis con esa parte también más divertida de la relación, también con esa parte más sensual. Me puede estar hablando si estáis en pareja y ha sido la cosa un poco aburrida durante un tiempo, quizás o porque habéis estado como muy apalancados en lo cómodo, de acuerdo, aquí me estaría hablando de transformar, de buscar una estrategia también para buscar una reconexión emocional y para darle vidilla a la situación, chicos, que a veces también hace falta. Así que venga, vamos a sacar otra carta. Medite y contemple, chicos. Fijaros que no tenemos por aquí energía, ¿de acuerdo? De Piscis en general, pero aquí nos está hablando de la luna nueva en Piscis. ¿Esta carta de qué nos puede estar hablando? Pues chicos, antes de tomar decisiones y sobre todo, ojo, si son decisiones drásticas, es bueno que penséis. Si tenéis que tener alguna conversación con una persona, chicos, no toméis decisiones a lo loco, no habléis a lo loco. Primero, intentar eso, ver con claridad qué es, porque ya os digo, es que tenéis el poder, lo tenéis dentro. ¿De acuerdo? Tenéis una sabiduría interna muy importante, ¿de acuerdo? Y con esta sabiduría es con la que vais a poder, en cierta manera, poder iniciar esos nuevos ciclos de los que nos está hablando a nivel romántico. Puede ser con una persona que ya esté en vuestra vida o personas que vayan a entrar, pero es necesario primero, pues eso, si habéis tenido esa sensación de lo que os comento, de que en las relaciones siempre habéis tenido como esa sensación de chocar contra un muro, es el momento de conectar eso primero con vuestra parte interna, ver qué realmente es lo que necesitáis. Si hay algún problema a nivel emocional que os evita poder, en cierta manera, disfrutar de las relaciones y sobre todo a partir de aquí elaborar una estrategia. Vamos a ver con la última carta. Y tenemos un problema personal, va a solucionarse, chicos. Para los que estéis lidiando ahora con algún tema que os tenga muy preocupados, que dé la sensación de que no hay manera de que la cosa avance, se solucione, lo que nos están diciendo es que tranquilos, que os lo toméis con calma también, chicos, sobre todo fijaros porque nos está hablando también mucho de relaciones. Si el problema que habéis tenido es a nivel de relaciones, es el momento también de descansar, de no tomárnoslo a la tremenda, de conectar también con esa parte más divertida de la vida. Aquí con esta tirada también creo que os puede ayudar el hecho de intentar también divertiros. Hacer actividades creativas os puede también ayudar a que las cosas también fluyan de mejor manera y sobre todo, chicos, hacer actividades que os hagan sentir también bien a nivel emocional. Y en algunos casos, alguno de vosotros puede ser que eso implique salir de vuestra área de confort, hacer cosas quizás esta semana que hasta ahora no habéis hecho nunca. Oye, chicos, ser valientes, no os preocupéis que va a tener un buen resultado y sobre todo para los que vengáis de algún tipo de problema que os tenga ahí dando vueltas, vais a encontrar soluciones y además la energía ya nos está diciendo que la cosa va a mejorar, se va a solucionar, ¿de acuerdo? Si habéis tenido problemas de relaciones también con personas muy cercanas, familia, también hermanos, porque tenemos también a Géminis aquí presente, también las cosas se van a solucionar, ¿de acuerdo? Y ahora sí, chicos, me dejáis un momento que recojo y nos vamos a vuestro tarot interactivo, ¿de acuerdo? Ahora nos vemos. Bueno, chicos, ya hemos recogido la mesa, es que necesito espacio. Ahora sí, vamos a ver vuestra lectura de tarot. Ya sabéis, chicos, que en la lectura de tarot no vamos a hacer ninguna pregunta concreta, vamos a dejar que el tarot se explaye, que nos explique cómo va a ser esta semana o qué tipo de situaciones podemos encontrarnos. Mirad, vamos a utilizar The Lightseers Tarot. Ya sabéis que es un tarot que sé que os gusta mucho, además a mí me encanta porque es súper colorido, ¿de acuerdo? Así que mis dragones, que tengo aquí unos cuantos dragoncitos, vamos a ver qué energías tenéis para esta semana, qué es lo que nos dice el tarot para vosotros. Una cosa que creo que no os la he dicho con esta carta. Es una carta muy interesante, chicos, porque muchos de vosotros sois de esas personas que quizás no necesitáis, o sea, sabéis que hay personas que necesitan quizás maestros que los guíen. Quizás vosotros sois personas en ese sentido muy independientes, pero porque en cierta manera os llega la información conforme la vais necesitando. Es como aquella sensación de que casi atraéis lo que necesitáis. Así que, importante, esta semana, apareciendo esta carta también, sobre todo, es el momento, chicos, de conectar eso con vuestra propia sabiduría y atraer. Dejar que las cosas lleguen a vosotros, ¿de acuerdo? Y ya os digo, con las cartas que hemos visto también a nivel que nos van dando las energías más bien a nivel astrológico, creo que vais a tener diferentes opciones disponibles, chicos. Y sobre todo, teniendo en cuenta que puede ser una semana también muy transformadora, es importante eso, que conectéis con esa energía.
Y ahora sí, chicos, atención porque puede ser que muchos de los que estéis viendo esta energía tengáis casas 12 importantes. Chicos, sé que no todos controláis la astrología, pero puede ser que muchos de vosotros tengáis planetas importantes dentro de la casa 12 o que tengáis una casa 12 también muy marcada, ¿vale? Y ahora sí, chicos, relajaros, respirar profundamente y vamos a ver qué nos dice el tarot para vosotros, para mi opción 2. Venga, vamos allá. Bueno, mirad, ya ha salido una carta por aquí. Tenemos el 4 de pentáculos. Tenemos por aquí la rueda. Bueno. Tenemos el 10 de copas. Bueno, esto ya nos está conectando un poco con las energías que hemos visto en la parte astrológica, ¿eh? Tenemos el 2 de bastos, 7 de pentáculos y tenemos el 7 de espadas. Tenemos por aquí al rey de espadas. Tenemos por aquí la torre. Y tenemos la carta del caballero de pentáculos. Bueno, chicos, tenemos aquí una semana intensa para vosotros, ¿eh? Bastante intensita. Fijaros lo que hemos comentado antes, cuando hemos visto en cierta manera la tirada astrológica, que os he comentado que teníamos la luna, teníamos también el concepto de familia muy marcado, y fijaros que tenemos aquí presente al 10 de copas. Creo que para muchos de vosotros esto tiene que ver con un tema familiar. Puede ser que venga desde un tema familiar que tiene que ver más con vuestro propio linaje, o sea, de la familia de la que provenís, o de vuestro concepto también de familia, ¿de acuerdo? O en algunos otros casos que estén habiendo transformaciones o cambios literalmente muy radicales, casi inesperados, en temáticas que tengan que ver con incluso la familia que vosotros hayáis marcado o formado en cierta manera. Fijaros que iniciamos la semana con un 4 de pentáculos. Puede ser que muchos de vosotros estéis muy aferrados a una idea de familia, a una manera de cómo tienen que ser las cosas, y que precisamente esta semana vengan eventos inesperados. Fijaros que lo tenemos, o sea, puede ser una semana, chicos, muy movida para vosotros, donde vais a tener quizás la sensación de que no sois vosotros los que tenéis, digamos, el control de la situación, ¿de acuerdo? Esto está muy marcado. ¿Pero por qué? Porque fijaros que podéis ser personas que venís quizás de una época en la que habéis tenido tendencia, quizás por miedos, por muchas razones, pero a retener, a querer mantener las cosas muy bajo control. Fijaros que tenemos el 4 de pentáculos y es esa sensación de, ay, no quiero que me quiten esto, no quiero que esto cambie, necesito conservar esto. Puede venir mucho esta sensación. Y fijaros que teniendo el 10 de copas aquí presente, me puede dar esa sensación de que esto puede tener mucho que ver con temas emocionales o que vengan en relación con temas familiares, precisamente, de cómo habéis o cómo gestionáis la parte familiar. Puede ser también de familiares que tengáis cercanos y que esta situación en cierta manera os pueda afectar de alguna manera. Es como esa sensación de decir, bueno, yo estaba muy aferrado, muy aferrada a una situación, ¿de acuerdo? Recordad, siempre os digo que esta primera parte puede venir ya desarrollándose de semanas anteriores o incluso de mucho más tiempo. Pero ya os digo, es como ese cambio radical en el que de repente algo que teníamos muy agarrado por las manos, de repente pasa algo en el que cambia, se da la vuelta a la tortilla, porque ya sabéis que la carta de la rueda es una carta que nos habla también de fluctuaciones, de una situación que quizás la teníamos o la veíamos muy estable a nivel familiar y que de repente cambie y estemos como en un terreno en el que quizás no significa que sea negativo, entendedme, chicos, sino puede ser un poco una situación que venga de forma inesperada en cierta manera y que nos ponga un poco en jaque, que esa sensación de tenerlo todo controlado, y sobre todo si estamos hablando de temas familiares o temas en los que hemos puesto también o nos hemos involucrado mucho a nivel emocional, da la sensación de que, de repente todo cambia, ¿de acuerdo? Y no significa que sea negativo, pero que todo cambia. Y es esa sensación de, he perdido el control. Recordad lo que hemos visto en la tirada astrológica, la primera parte. ¿Qué puede ocurrir? Pues fijaros, a mitad de semana yo creo que es cuando empieza a ponerse la cosa un poquito, no más tensa,
pero sí es verdad que en cierta manera puede ser que os vea intentando no mostrar quizás cómo os sentís, porque podéis tener, lo que os digo, pasamos de una situación en la que parece que lo tenemos todo aferrado a una situación en la que podemos tener dos caminos presentes, atentos, porque si estamos hablando de relaciones puede ser que os abra eso, la sensación de que algo que podía ser muy estable deja de serlo y que quizás tengamos dos caminos abiertos. Uno, quizás intentar mantener esto que os comentaba o abrir nuevas vías, pero son nuevas vías también que van a requerir primero esfuerzo, pero esfuerzo también y dejar que la cosa crezca. Y fijaros que tenemos aquí el 7 de espadas presente. El 7 de espadas, primero, es una carta que tiene una doble vertiente. Nos puede estar hablando de que hemos estado quizás lidiando con personas que no han sido del todo sinceras con nosotros y que precisamente esto que ha roto un poco esa sensación de estabilidad, en cierta manera, ha venido determinada por eso, ¿de acuerdo? Por una sensación incluso que puede hablarnos de traición, de una persona que ha podido no ser del todo sincera, o también nos puede estar hablando de que para decidir un nuevo camino, chicos, tenemos también que definir una estrategia, ¿de acuerdo? Que hay situaciones en las que necesitamos que las cosas se vayan definiendo con el tiempo, ¿de acuerdo? De plantar en cierta manera las semillas y que esto lo tenemos que hacer o lo tenemos que plantear como algo estratégico. Quizás no es la típica situación en la que debamos comunicárselo a todo el mundo, sino empezar a generar una estrategia. Ya os digo, porque sí que me sale mucho o muy marcado esa sensación de una situación en la que hay que tomar una decisión, pero que quizás aún no es el momento de expresarla y sobre todo si es a nivel familiar puede ser algo que es mejor llevar en cierta manera un poco de una forma un poquito más reservada para entendernos. Pero ya os digo, para muchos de vosotros me puede estar hablando de una situación en la que quizás, ojo, porque para muchos de vosotros creo, a veces las cosas no ocurren porque sí. Si vosotros estabais en cierta manera en una situación en la que necesitáis tener algo aferrado a una persona, a un concepto también, o incluso a veces puede ser un concepto mental, es como que en cierta manera hay algo que viene y te dice, oye, mira, es que no puedes mantenerte en esta situación. Entonces, a veces, contra más nos queremos aferrar a algo, vienen situaciones externas o las otras personas con las que estamos lidiando que quizás incluso se hayan podido sentir ahogadas y tengan que recurrir a este tipo de comportamientos. ¿De acuerdo? Puede ser que muchos de vosotros estéis evaluando, sobre todo a mitad de semana, qué nivel de responsabilidad, qué opciones tenéis para que esto quizás con el tiempo pueda volverse a estabilizar y en cierta manera superar, pues ya os digo, quizás en algunos casos me puede estar hablando de traición o también me puede estar hablando de la necesidad de buscar una estrategia, ¿de acuerdo? De utilizar también la inteligencia en cierta manera y no mostrar del todo las cartas que podéis tener o las acciones que podáis tomar, ¿de acuerdo? Así que ya os digo, muy marcado, ya os digo, me da la sensación de que os han sacado un poco de vuestra estabilidad o os van a sacar durante esta semana. Fijaros que a finales de semana me da la sensación de que va a ser un poco esa sensación de vamos a poner mente sobre esta situación, porque ya os digo, a nivel emocional puede ser que para muchos de vosotros haya sido como un trasbalso, ¿de acuerdo? Por lo que estamos viendo aquí, el pasar eso, de tenerlo todo controlado en cierta manera, todo como atado, ¿vale? A tener que plantearos, pues eso, qué camino tomar. Y con este rey de espadas aquí, tengo varias opciones. Ahora os voy a decir, mirad, si esto estáis lidiando con una persona, ¿de acuerdo? Y ya os digo, con un perfil, una persona muy mental, muy fría, muy de tomar o utilizar estrategias también para funcionar dentro de las relaciones o dentro de las circunstancias que os pueden estar afectando esta semana, me da la sensación de que en ese sentido puede ser una situación que incluso vosotros mismos, sobre todo los que conectéis con esta sensación de que os podáis sentir traicionados, de algo o de un proyecto que en cierta manera creíais que podía estar funcionando bien, que parece que durante el tiempo no ha dado los resultados que vosotros quizás esperabais y que pensabais que necesitaba quizás más tiempo y que de repente esto pues digas, ostras, es que me siento engañado o engañada, puede ser. Pues aquí me está diciendo que si habéis estado lidiando con un tipo de persona de este estilo, esto puede caer. Chicos, tenemos aquí la torre, así que puede ser que para muchos de vosotros lo que veíamos representado con Plutón quizás en la otra tirada es como esa sensación de tener que dejar ya caer una situación para abrirle paso o abrir una situación que pueda venir quizás, ojo, a largo plazo o con el tiempo para poder dejar la entrada a una nueva energía, quizás un poco más estable, ¿de acuerdo? Porque fijaros que aquí
pese a tener el deseo de agarrar algo, aquí me habla de inestabilidad. La rueda, pese a, no tiene por qué ser una carta negativa, pero sí me habla, incluso podéis haber estado lidiando, si estamos hablando de relaciones o relaciones incluso familiares, de relaciones muy fluctuantes. ¿Sabéis esa relación que nunca parece que alcanzas una estabilidad, que siempre tienes la sensación de que ahora sube, ahora baja, ahora sube, ahora baja? Y eso también a veces cansa, chicos, puede llegar a cansar. Entonces, para los que conectéis con esta energía, lo que os estaba comentando, que aquí haya podido haber algún tipo de traición, alguna, ya no solo traición, sino insinceridad, que no se hayan dicho las cosas de verdad, que quizás se hayan dado esperanzas también a futuro, pero que en el fondo no iban por ahí. Me da la sensación de que hay una situación en la que vosotros, en este caso os veo a vosotros, es como rompiendo un poco la baraja, dejando caer, y que para muchos de vosotros os va a suponer el hecho de utilizar algún tipo de estrategia. Lo bueno que estoy viendo aquí es que precisamente esta caída o esta sensación de decir, oye, mira, vamos a romper la baraja porque esto no está funcionando bien, os puede dar la oportunidad, pues eso, de un nuevo reinicio, de una nueva oportunidad, que ya os digo que puede venir lenta, pero que puede abrir el camino de cara a futuro. ¿De acuerdo? Voy a sacar algunas cartas más, porque ya os digo, chicos, los que habéis elegido esta opción, estáis funcionando aquí con energías bastante potentes. Temas de destino incluso, es como si... y puede ser, chicos, en algunos casos que seáis personas que esto os ha ocurrido anteriormente. Esa sensación de que quizás buscáis seguridad, necesitáis tener las cosas muy controladas y os da la sensación de que cuando parece que las estáis teniendo controladas llega la vida, os pega un cambio radical y os desmonta todo y de golpe tienes que volver a plantearte o a iniciar de nuevo un proyecto. También me puede venir marcado. Si estamos hablando que esto no viene tanto relacionado con temas familiares, pero sí viene relacionado, por ejemplo, con temas de trabajo o temas económicos, quedaros con la misma idea. Me da la sensación de cuando uno se siente muy cómodo o está intentando conservar algo y de repente viene un cambio que lo cambia todo. Y además, si estamos hablando de temas económicos o de temas materiales, trabajo, me puede estar hablando de que aquí también no solo están en juego esas partes de recursos emocionales, hay económicos, sino que también hay parte de recursos emocionales, un lugar o un trabajo donde tú te podías sentir muy bien, pero se producen cambios que te hacen o te obligan en cierta manera a buscar nuevos proyectos, a mirar hacia adelante, y además en cierta manera que puede implicar pues la ruptura o el cambio, digamos, bastante radical con respecto a alguna persona con la que podíais tener relación, y que en cierta manera os tenéis que abrir a nuevas oportunidades en ese sentido. También estaría muy marcado. También me podría decir eso, de una situación aparentemente muy estable, pero que una persona os haya jugado también o os pueda jugar algún tipo de mala pasada y que esto abra la necesidad de abrir nuevas vías, ¿sabéis? A veces una mala pasada es imaginaros que os hayan hecho promesas que parece que luego no se cumplen, ¿de acuerdo? Y que debido a algún cambio eso se haga visible o se haga relevante, ¿de acuerdo? Vamos a ver, fijaros, tenemos a las de pentáculos, tenemos la reina de copas y tenemos por aquí, fijaros, vale, 10 de bastos. Mirar, puede ser algunos de vosotros que hayáis elegido también la opción número 1, porque hay energías que estoy viendo. Mirar, lo más maravilloso de lo que estoy viendo en esta tirada, en que puede ser una semana compleja, chicos, ya os digo, no horrible, pero fijaros que pueden ocurrir cosas bastante inesperadas, ¿de acuerdo? Que estéis ya incluso inmersos en el cambio que nos marcaba la rueda y que estéis ahora en ese proceso de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cosas que de golpe se caen, o sea, como que aquí estaríamos hablando de la energía de Marte, pero Marte-Plutón nos hablaría también de una energía muy escorpiana también importante. ¿Qué es lo bueno que estaríamos viendo? Mirad, chicos, yo creo que aquí en este caso nos puede estar hablando de que esos cambios que vienen de forma radical en el fondo os van a traer una gran oportunidad, ¿de acuerdo? Pero quizás tenéis que salir de esta energía que estábamos viendo aquí del 4 de pentáculos y conectaros más con vuestra parte intuitiva. Fijaros, mirad, voy a dejar las cartas aquí. Fijaros lo que os decía. Conectar con vuestra parte más intuitiva, con esa sabiduría interior que tenéis, porque creo que precisamente los problemas o el por qué, en cierta manera, podéis tener esa sensación de que todo aquello a lo que os aferráis se suelta, es porque no estáis conectando con esa parte.
a veces podemos tener mucha sabiduría interna, pero si no confiamos en nosotros mismos y no conectamos con eso, al final nos ocurren cosas por eso, porque no lo estamos viendo, no lo estamos viendo claramente. Entonces, creo que aquí, chicos, es una semana importante para volvernos receptivos, sobre todo para dejar que la rueda se mueva, que la rueda traiga los cambios que tenga que traer, porque en el fondo, chicos, va a traer una gran oportunidad quizás que no estamos viendo. Fijaros que un as de oros es una energía muy potente, más potente incluso que un 4 de oros, y creo que muchos de vosotros tenéis miedo a dejar ir algo para que pueda entrar algo nuevo, y para eso, chicos, tenéis que estar receptivos, tenéis que estar abiertos, conectados también con vuestra intuición. Eso no significa que os sea cargante, que os sea difícil, pero os veo estables. Fijaros que tendemos hacia un rey de oros, a un rey de pentáculos, a volver a la estabilidad. Así que puede ser una semana donde esté o la situación se vuelva un poco todo loca, ¿de acuerdo? O que ya vengamos, o que ya vengáis realmente con esta energía de cosas que parece que se escapan a vuestro control, pero en el fondo lo que nos están diciendo, oye, aunque estés viviendo esta situación, es algo positivo. Recordad lo que hemos visto en la parte astrológica que nos decía, hay un problema que se va a solucionar. Entonces, pese a que vosotros veáis que las cosas están muy inestables, que puede ser incluso que hayan caída de relaciones que podían ser para vosotros importantes, ¿de acuerdo? Y que sintáis que de nuevo tenéis que abriros a ver qué sueños, hacia dónde voy, qué es lo que tengo que hacer, ¿de acuerdo? Primero, nos están diciendo que tenéis la capacidad de aplicar estrategia en muchos casos, ¿de acuerdo? Que aunque ahora quizás estéis viviendo un momento que se os esté haciendo muy difícil, que sentís que tenéis demasiada responsabilidad, nos está diciendo, ábrete, abre esa intuición tan maravillosa que tienes, que traes, y no lo dudo que la tenéis, porque aquí me lo está diciendo, chicos, os voy a regañar, ¿eh? Y ábrete a nuevas oportunidades, chicos. A veces hay que soltar para luego poder recibir. Y chicos, tranquilos, porque esto en cierta manera se va a restabilizar, ¿de acuerdo? Así que no tengáis miedo. Mantener la calma durante esta semana. Sobre todo, fijaros que teníamos también la energía de Piscis, recordar el consejo que nos ya estaba marcando de medite y contemple. Quizás cuando veáis que la situación se vuelve un poco loca o situaciones que no podéis controlar realmente, porque aquí son energías que uno realmente quizás no puede controlar tanto y que tiene que estar un poco en modo receptivo para ir viendo qué estrategia tomar en cada momento. ¿De acuerdo? Y también nos puede estar hablando aquí en este caso de que, fijaros, puede ser que haya momentos en esta semana que sean difíciles de llegar, que se nos hagan muy pesados en ese sentido, responsabilidades quizás por los cambios que puedan estar moviéndose en este momento, pero tranquilos también, chicos, buscad personas cercanas, porque aquí puede haber algún tipo de persona que os pueda ayudar, sobre todo una energía que os dé mucha estabilidad, ¿de acuerdo? Y que si estamos hablando de temas económicos también os pueda echar una mano en ese sentido, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta. Voy a sacaros ahora alguna carta del oráculo. Voy a utilizar el oráculo de Alice in Wonderland, que ya sabéis que me encanta. A ver qué nos dicen. Venga. Uy, mirad, han salido dos. Aquí esta carta, que es maravillosa esta carta. Todos estamos locos aquí. Todo el mundo es un poco diferente. Mirar, esta carta me puede estar diciendo, en cierta manera, de que ya no está hablando sobre todo de vosotros, que sí, que ya os digo que con esta energía me puede estar hablando de personas que también tenéis una tendencia a ser bastante originales, a funcionar de una manera también diferente, precisamente por eso, porque tenéis componentes a nivel interno que quizás incluso os podéis convertir en referentes para otras personas, porque sois muy buenas consejeras. Pero fijaros que tiene este concepto de locura, de que, y esto más esta carta la estoy viendo sobre todo, pues eso, que en cierta manera todas las situaciones implican en la vida un cierto grado de locura. La vida en sí misma puede ser muy loca y muchas veces no podemos controlar todo. Esta carta lo que nos está diciendo es que pese a que las circunstancias se vuelvan diferentes, pese a que todo esté cambiando, chicos, puede ser muy interesante y en cierta manera puede ser innovador que las cosas puedan cambiar. A veces, chicos, mantenernos en un estancamiento durante mucho tiempo puede no ser positivo para nosotros. Lo que pasa es que, chicos, ya sabéis que el cambio a veces es complicado y normalmente no nos gusta porque nos saca, fijaros lo que hablábamos de nuestra área de confort, y quizás ha sido el momento, chicos, de que se renueve la energía y poder movilizarnos hacia otras cosas.
Fijaros que tenemos la carta de investigar, nos está hablando de mira de cerca. Fijaros, esa carta nos puede conectar mucho con el 7 de espadas. Haz preguntas y piensa antes de actuar. Fijaros que esta carta resume un poco lo que hemos visto también en la astrológica, que es un poco eso de medita, comunica también, pero ojo, primero medita, decide una estrategia, toma una estrategia y cómo vas a llevar en cierta manera la situación. Chicos, no es quizás una semana para actuar de forma impetuosa, porque creo que la energía ya de por sí va a estar bastante revuelta. Entonces lo que os interesa es que antes de actuar tomad una estrategia, pensad muy bien lo que queréis hacer y sobre todo también pensad un poco en vuestros propios intereses, ¿de acuerdo? Sobre todo si estáis lidiando con personas complicadas en ese sentido. Venga, vamos con la última. Tenemos a un momento de mirar, lo que nos está hablando es una carta que nos puede hablar de nostalgia, de idealización del pasado y no se puede estar hablando de tener la sensación de que hemos cometido un error. Fijaros que esta carta, y es que está muy conectada, ya os digo, esta tirada con lo que estábamos viendo a nivel astrológico, porque a veces pueden darnos informaciones complementarias. En cierta manera me puede estar dando la sensación de que podéis ser personas que tenéis tendencia a pegaros mucho al pasado. Os cuesta quizás moveros, os cuesta en cierta manera un poquito a veces innovar en ese sentido. Fijaros que teníamos mucha energía de Tauro también. ¿Y cuál es el problema? Pues que en cierta manera imaginaros cuando uno está acostumbrado cada semana a ir a comer al mismo sitio, ¿de acuerdo? Yo qué sé, los martes de cada semana uno va desde hace años a comer al mismo sitio y de repente llegas un día y te encuentras que ¡pum!, lo ha cerrado. Y tú dices, ¿qué ha pasado? Y a lo mejor dices, ostras, pues tendrás que buscar un nuevo restaurante quizás para ir a comer. Pero llevas tanto tiempo y has estado tan apegado a ese lugar que obviamente te da pena y en cierta manera sientes que no vas a encontrar otro restaurante que sea igual. ¿Por qué? Porque ponemos un componente muy emocional en ese sentido. Entonces, ¿qué puede estar ocurriendo aquí? Pues lo que os digo, que tengáis mucha tendencia a idealizar el pasado o a tener miedo un poco a lo que pueda ocurrir. ¿Qué pasa? Que cuando uno se queda quieto durante mucho tiempo, ya os digo, es que llega la vida, llega el destino y dice, muévete para adelante. Y es muy necesario, chicos, porque nos abre a nuevas energías, a que entren nuevos movimientos y sobre todo porque es importante para evolucionar. Con la energía que tenéis vosotros aquí, con la energía del dragón, lo que nos está diciendo es que por mucho que sea una semana dura, vais a renacer, vais a salir de ahí. Pero sí que, chicos, vais a tener que lidiar con ese componente de nostalgia, como esa sensación de decir, ay, jolín, es que yo quiero que las cosas sigan como han sido siempre, porque os veo un poco reticentes al cambio, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, tomároslo con calma, ¿de acuerdo? Intentar, sí, conectar con esa energía, porque es normal cuando las cosas cambian, uno puede sentir nostalgia, pero sobre todo cuidado con quedarnos pegados en ese sentido o ponernos en modo negativo y pensar que ha sido culpa nuestra, porque esta carta también nos avisa de eso, de, oye, no entres en esa energía de, ay, es que si hubiera hecho esto, esto no pasaría, es que, porque en cierta manera lo que te están diciendo es que esta situación que podéis estar viviendo es necesario que pase por esta transformación, es algo que viene por destino y que es una posibilidad para que puedan entrar nuevas energías, que en cierta manera lo que nos está diciendo es que lo que se va a estar cayendo es aquello que no estaba bien construido, chicos. Entonces, para volver a construir, chicos, a veces hay que hacer una limpieza total. Y a veces, si no la hacemos nosotros, viene el destino y dice, pues yo te la hago. ¿De acuerdo? Así que nada, chicos, no significa que os vayáis a quedar sin vuestro restaurante favorito. Solo un ejemplo, pero bueno, yo os lo dejo. Pues nada, chicos, ahora sí llegamos al final de esta lectura. Espero que os haya gustado, espero de verdad que os ayude. Ya me iréis dejando en comentarios cómo lo estáis viviendo también, cómo estáis llevando esta semana. Y nada, ahora sí. Os deseo de verdad que paséis una maravillosa semana, chicos. Va a ser una semana potente, pero vais a poder con ella y sobre todo no caigáis en el autoculpabilizaros y no tengáis miedo al cambio, que el cambio muchas veces es una verdadera maravilla. Así que nada, ahora sí, dejadme un like si os ha gustado este vídeo, suscribiros los que no lo hayáis hecho y nos vemos muy muy pronto. Un besazo inmenso. Adiós.